Hola, hoy les hablaremos sobre las fuerzas intermoleculares. Dentro de una molécula, los átomos están unidos mediante fuerzas intramoleculares, enlaces iónicos, metálicos o covalentes. Estas son las fuerzas que se deben vencer para que se produzca un cambio químico. Son estas fuerzas, por lo tanto, las que determinan las propiedades químicas de las sustancias. Sin embargo, existen otras fuerzas intermoleculares que actúan sobre distintas moléculas o iones, que hacen que éstas se atraigan o se repelen. Estas fuerzas son las que determinan las propiedades físicas de las sustancias, como por ejemplo el estado de agregación, el punto de fusión y de ebullición, la solubilidad, la tensión superficial y la densidad. Por lo general son fuerzas débiles, pero al ser muy numerosas su contribución es importante. En la imagen que tenemos aquí podemos ver los tipos de fuerzas que existen: la fuerza ion-ion, la fuerza ion-dipolo, las fuerzas ion-dipolo inducido, las fuerzas hidrofóbicas y las fuerzas de Van der Waals. Yo les voy a hablar sobre las fuerzas de Van der Waals. Esta fuerza provoca una débil unión entre las moléculas, de manera que se requiere poca cantidad de energía para separar las moléculas. La fuerza de unión entre moléculas propuestas por Van der Waals son de tipo electrónico y se debe por la atracción de dipolo-dipolo. Esto significa que la parte positiva de un dipolo atrae la parte negativa de otro. Este fenómeno lo podemos observar cuando un gas es sometido a altas presiones, lo que provoca que cambie a estado líquido. En esta condición se genera una interacción entre las moléculas por efecto de los dipolos, que se orientan entre sí. Ahora vamos a hablar de las fuerzas dipolo-dipolo inducido. Estas fuerzas se establecen entre una molécula polar y una molécula apolar. Entonces, la primera molécula polar induce en la segunda, que es apolar, por lo que existe un dipolo temporal. De este modo, se establece un campo eléctrico que las mantiene unidas durante un breve tiempo. Tomemos de ejemplo al oxígeno y al nitrógeno y al carbono, ya que gracias a este tipo de fuerzas, las dos se pueden disolver en el agua. Ahora veremos qué son las fuerzas dipolo instantáneo. Estas fuerzas son atractivas débiles, que también se les conoce como fuerzas de dispersión o fuerzas de London. La distribución de cargas en torno a una molécula apolar es simétrica, por lo que no hay momento dipolar. Pero, sin embargo, en breves periodos de tiempo, hay que considerar que su nube electrónica se fusiona creando momentos dipolares instantáneos.